Historia anárquica. Huelga en los frigoríficos del Cerro, segunda parte. Autor Pascual Muñoz. Publicado en el periódico anarquista Tierra y Tempestad, número 13, Montevideo, 2012. Huelga en los frigoríficos del Cerro, segunda parte, 1917. Guerra social en el Cerro. 1. Los vaivenes de la política. Las reformas sociales que Valle y Ordóñez venía impulsando desde 1904 generaron el creciente desprecio y agrupamiento de la oligarquía y los sectores más conservadores del país. Una de las reformas propuestas era cambiar el poder ejecutivo de un solo hombre, presidente, por el de un colectivo, colegiado. Para eso era necesario reformar la Constitución, realizándose una consulta electoral para elegir los constituyentes que la reformarían. Un sector del Partido Colorado, los riveristas, se opone tanto a las políticas de Valle y Ordóñez como al colegiado. La instancia electoral fue una suerte de plebiscito acerca del reformismo vallista. Los votos del Partido Nacional, sumados a los colorados riveristas, superaron a los colegialistas, compuestos por los vallistas y los socialistas, haciéndose fuertes los sectores conservadores en el gobierno. Pocos días después, el presidente Feliciano Viera realiza un discurso donde señala que se ha ido demasiado lejos con las reformas sociales y es hora de poner un freno. Es el alto de Viera. Esta situación influirá directamente en los conflictos entre el capital y el trabajo. Recordemos que durante la huelga de 1916, si bien el gobierno reprimió, los huelguistas lograron imponerse e incluso el gobierno presionó para obtener un resultado que conformara a los obreros para lograr contener la creciente agitación. Las cosas serán distintas esta vez. 2. La sociedad de resistencia y la barriada obrera. La Sociedad de Resistencia de Oficios Varios de la Villa del Cerro fue una organización revolucionaria de referencia en la historia de la villa. Fundada a comienzos del siglo XX, había logrado reorganizarse a mediados de 1915, formada principalmente por los obreros del frigorífico y los carboneros. Tras la victoria de la huelga en el frigorífico Montevideo de 1916, la sociedad obrera se había consolidado y adquirido un importante prestigio. Había logrado que todos los obreros del frigorífico estuvieran asociados y abonaran su cuota, siendo una de las sociedades de resistencia más fuertes de la Federación Obrera. Se realizaban sesiones de lectura compartidas una vez por semana y durante ese verano de 1917 habían realizado una intensa propaganda contra la política partidaria. Junto al Centro de Estudios Sociales Luz y Vida y el cuadro filodramático Emilio Sola, realizaban una intensa labor cultural y de profundización ideológica en el barrio. En el mes de marzo, realizaron una velada solidaria con la familia de Melanio Goró, asesinado durante la pasada huelga de 1916, realizándose un mitin en la Plaza Fraga, hoy Plaza del Inmigrante, y una manifestación por las calles. Ya el 1 de mayo se habían asomado los primeros nubarrones de las tormentas que vendrían. La Sociedad de Resistencia, dada la lejanía del centro de la ciudad, decidió realizar un mitin callejero para conmemorar el 1 de mayo en el Cerro. La barriada fue ocupada militarmente, negándose los obreros a realizar el mitin en esas condiciones. 3. Las huelgas en los frigoríficos. En un primer momento, se declaran en huelga los obreros del frigorífico Uruguayo y del frigorífico Artigas, aún en construcción. Las reivindicaciones son aumento de sueldos y reconocimiento de la sociedad de resistencia,
Rápidamente, los obreros de la villa se empiezan a solidarizar con la medida. Ya a comienzos de mayo, la represión policial se empezará a sentir. El periódico anarquista El Hombre advertirá que los obreros del cerro están camino a tener que defender su dignidad a balazos. El centro, Luz y Vida, a tono con la situación de la villa, convocará a su próxima charla semanal sobre el tema violencia y anarquismo. Pero el conflicto tomó mayores proporciones a partir del 14 de mayo, en que comienza la huelga del frigorífico Montevideo, ahora denominado Swift, el cual era el más importante y que concentraba la mayor cantidad de obreros. El conflicto se generó cuando la obrera Amalia Fernández no quiso abonar la cuota social de la sociedad de resistencia, ante lo cual los obreros exigieron a la empresa la despidiera. La empresa, que no había accedido ya a un pedido de aumento de salarios, tampoco accedió a esto. Al comienzo, la barriada volvió a tomar el aspecto de la pasada huelga. Grupos de obreros recorriendo las calles, repartiendo folletos y periódicos, vivando la huelga, explicando las causas del conflicto, apedreando y señalando con alquitrán las casas de los traidores. Se realizan mitines, como el realizado apenas declarada la huelga en el Swift en la Plaza Fraga, donde Ardizono dio un violento discurso. Los piquetes se suceden también en el puerto de Montevideo, para que no se embarquen carneros y encontrándose con las fuerzas policiales listas para reprimir. La prensa más reaccionaria, como la Tribuna Popular, que se encontraba bajo boicot obrero por desconocer las demandas de sus trabajadores, pedía a gritos el estado de sitio y la militarización de la villa, invocando el eterno mito del miedo y la inseguridad. El trabajo en los frigoríficos se paró casi totalmente. El éxito de la huelga dependía de que los carneros no lograran llegar a trabajar. De eso se encargaban los piquetes de huelguistas. Pero para el 16 de mayo, la relación de fuerzas cambió abruptamente. El 6º y 9º Batallón de Caballería, junto al 19 Batallón de Infantería y varios refuerzos policiales, impusieron un verdadero estado de sitio en la villa del Cerro. Se apostaron piquetes militares en todas las esquinas y se cortó totalmente el paso en las cuadras alrededor de la Sociedad de Resistencia, ubicada en la calle Chile entre México e Inglaterra. La represión se impuso a sablazo limpio. Todo grupo de obreros que transitara era apaleado y sableado sin discreción. A las continuas apedreadas se respondía con disparos de fusil y se secuestraba a los obreros de dentro de los cafés donde se reunían o de dentro de sus mismas casas. Desde ese momento, el cerro se volvió un infierno. Se prohibió la circulación por la noche. Se apaleaba a ancianos, vecinas adentro del almacén y todo abultamiento de obreros con tufillo huelguista. Los detenidos, muchos de ellos heridos, se amontonaban en la seccional 24 o en la Fortaleza. Así relatará el periódico anarquista La Batalla los sucesos. El martes próximo pasado se atentó cobardemente contra la vida de los huelguistas, apaleando bárbaramente a los obreros y en especial a numerosas mujeres. Los obreros se defendieron a pedradas y fue de ver pelear a los esbirros, disparando sus armas contra los trabajadores y estos defendiéndose a pedradas, a palos y algunos también a tiros. El resultado de la refriega no hubiera sido bueno para la milicada si no hubiera acudido tropas de la Fortaleza en ayuda de los asesinos del pueblo. Este choque demostró la potencialidad obrera, lo que pueden los hombres conscientes cuando son atacados y tienen que defender su vida. La resistencia estaba en las calles y la solidaridad se hacía fuerte. La Federación Obrera emitió un manifiesto rechazando los sucesos, comenzándose a manejar la posibilidad de una huelga general. A la mañana, los piquetes del puerto, impidiendo que se embarquen carneros, intercambian piedras y tiros. En el cerro se realizan 2 mitines, donde se impulsa a hacerse respetar por la fuerza ante los justos reclamos obreros. En el centro, los mitines eran donde de costumbre. En la Plaza Independencia, lugar favorito para los mitines anarquistas, y el Muelle Maciel, donde las oratorias de los obreros embanderados en la Federación Obrera fueron incendiarias. Durante algunos días, el cerro fue un campo de batalla, donde se acusaba a los soldados y comisarios de estar rentados por las empresas frigoríficas, llegándose a utilizar el frigorífico uruguayo como lugar de detención. Los soldados, con libertad para golpear sin discreción, y los obreros, nucleados en pequeños grupos, respondían apedreando y disparando. El sábado 19 de mayo por la tarde, en el cerro, los obreros intentan mantener las calles y por momentos lo logran. El clima se calma de a ratos hasta que vuelven los caballos. La Sociedad de Resistencia, que estaba a mitad de camino entre el frigorífico Swift al sur y la seccional 24 de policía al norte, se encontraba rodeada por soldados en todas las esquinas de la manzana que la rodeaba. De repente, comienzan a salir del local decenas de obreros,
200, dirá la prensa, atacando a tiros a los soldados, los que comienzan a responder el fuego inmediatamente. Los obreros, desde las fachadas y muros de las casas contiguas, continúan el fuego durante cerca de 1 hora. Al mismo tiempo, en el Swift, algunos obreros intentaban sabotear los caños de refrigeración, siendo detenidos. Se contaron unos 28 heridos. Las empresas están dispuestas a terminar el conflicto y ofrecen un aumento del 5 al 10% y están dispuestas a tratar con los delegados de la planta. Pero no están dispuestos a hablar ni reconocer a la sociedad de resistencia. En eso están todas las plantas de acuerdo. Los obreros, por su parte, han decidido que ese punto es indeclinable y la empresa deberá arreglar el conflicto directamente con la sociedad de resistencia. De este modo, queda claro que el conflicto ya no tiene un trasfondo económico, sino explícitamente político. La sociedad de resistencia es la forma de autoorganización que los obreros de la zona han creído legítima para desarrollar su vida. Es horizontal, federal, sin fines de lucro y está basada en la solidaridad a ultranza y la resistencia al régimen de explotación capitalista. La imposición de la sociedad de resistencia como interlocutor válido para el resto de la sociedad era la más viva expresión de la acción directa, siendo un camino diametralmente opuesto al de la negociación colectiva. Táctica anarquista. No participación de ningún gobierno entre los conflictos entre el capital y el trabajo. Utilización de todo medio que se considere moralmente aceptable, más allá de su legalidad o no, para vencer los conflictos contra la burguesía. Huelga general revolucionaria para transformar la estructura social, fuente de la opresión sufrida. Acompañado de la labor cultural, de regeneración, como decían, los centros de estudios sociales, las sociedades de resistencia libremente federadas, con delegados fácilmente revocables, eran la viva expresión de la acción directa, la cual perturbó la tranquilidad de los gobiernos regionales por algunas décadas. Mientras tanto, en el muelle A del puerto de Montevideo, un mitin en rechazo a la represión en el Cerro terminaba con disturbios. Los presos se abultan en las comisarías y la solidaridad estalla por los barrios. Los mitines contra la represión en el Cerro se suceden. En Vilar de Boy Reducto, convocado por el Centro de Estudios Sociales del Reducto y la Sociedad de Resistencia de Enfermeros, convocados por la Federación Obrera, a las 5 de la tarde se concentran, por ejemplo, en Domingo Aramburú y Arenal Grande. La Federación de Picapedreros y el Centro de Estudios Sociales del Paso Molino hicieron lo suyo en el Paso Molino. El domingo 20 se realiza un numeroso mitin de unos 4.000 obreros en la Plaza Fraga. Al no haber policías, no hubo incidentes. Celestino González, Moya y Casales dieron sus discursos. En el centro de Montevideo, en el local del Centro Internacional de Estudios Sociales, se constituye el Comité Pro Presos. Mientras se producen nuevos heridos de bala. Los centros de estudios sociales y las sociedades de resistencia empiezan a discutir y aprobar la necesidad de la huelga general para la próxima reunión de la Federación Obrera. Los linotipistas, el Sindicato de Artes Gráficas, la Sociedad de Carboneros de Bellavista y los centros de estudios sociales de Villa Muñoz y Germinal ya se manifiestan a favor de la misma. Nótese la activa participación de los centros de estudios sociales, al menos con voz dentro de la Federación Obrera, en esta huelga. El frigorífico Swift, por su parte, el más intransigente de los frigoríficos, no reconoce el pliego de condiciones que le ha dejado hace más de una semana a la sociedad de resistencia. El lunes 21 amanece igual. Piquetes, disparos, detenidos y heridos en el puerto. Por la tarde, algunos diputados se reúnen con los obreros para intentar solucionar el conflicto. Esa misma tarde, la Federación Obrera aprueba por unanimidad de las sociedades presentes, aparentemente más de 30, la huelga general en solidaridad con los obreros del Cerro, quedando a decisión del Comité Federal el momento que sea más oportuno para comenzar. Se realiza un mitin en la estación ferroviaria de Graciada y Cuareim, ya que los ferroviarios no estaban organizados. Otro se realiza en la Plaza Fraga con adhesión de los estudiantes universitarios recientemente en huelga. En el Cerro las trifulcas no paran. En la seccional 24 de policía se amontonan hasta 18 presos en celdas de 1,5 metros por 2 metros. Por las noches se ve a los milicos llevando a los carneros vestidos como milicos hacia los frigoríficos. Esa noche, los obreros prenden fuego la casa del capataz del frigorífico uruguayo, quien durante la huelga se encontraba viviendo dentro del frigorífico. El martes 22, amaneció con tiroteos en el puerto contra la caballería, cuando se intentaba ir hacia las lanchas.
El Partido Socialista, que generalmente tomaba procurar distancia de los anarquistas y la Federación Obrera, apoyó el conflicto ante lo brutal de la represión en el cerro. Por las noches, en el puerto, los obreros se juntan en la Sociedad de Resistencia de Obreros Foguistas, por Pérez Castellano y Cerrito, y en las secciones segunda y tercera del Partido Socialista, por la calle Maciel. Antes del amanecer, los obreros salieron de la Sociedad de Resistencia gritando vivas a la huelga general y siendo reprimidos por los soldados. Se le respondió el fuego desde una azotea cercana a la Sociedad de Resistencia. Tanto el local de los foguistas como el del Partido Socialista fueron allanados violentamente por la policía y clausurados esa misma noche, siendo detenidos varios obreros. Por las calles se reparten volantes incitando a la huelga general. En el cerro se realiza una nueva asamblea en la Plaza Fraga. Para el miércoles 23 de mayo, la situación en el cerro ya era de ocupación militar. El puente estaba cortado por las fuerzas policiales y los soldados controlaban quién entraba y quién salía. La comisaría 24 estaba atrincherada. Por Grecia no se podía avanzar más que hasta la calle Francia, ni tampoco se podía ir hasta la Sociedad de Resistencia, ubicada a una cuadra. Los apaleamientos y sablazos se intensifican. Desde el techo de la comisaría se apunta una metralleta hacia la Sociedad de Resistencia, que cada tanto se hace oír. La policía se mete en las casas y arranca a los obreros del abrigo solidario del barrio. Hay que sacar autorización para poder circular por la calle, y está prohibida la circulación entre las 7 de la tarde y las 7 de la mañana. La calle Italia está ocupada militarmente. Ardizono y Magildo Caballero, delegados de la Sociedad de Resistencia, son apresados en sus casas y maltratados en la comisaría. Hay orden de captura para el resto de los delegados de la Sociedad de Resistencia. Las negociaciones del gobierno fracasan y el gobierno, imposibilitado de mediar por las aspiraciones de acción directa de los obreros y la intransigencia patronal, toma partido por uno de los dos bandos. Los trabajadores del Saladero Denis se declaran en huelga en solidaridad. Para el jueves 24, el viejo militante Juan Llorca es detenido a la mañana en la puerta de su casa y secuestrado varios días. La Villa del Cerro sigue ocupada militarmente. Los soldados imponen el terror y nadie circula por las calles. El que circula es apaleado y detenido. Igualmente, todos los días se realiza la asamblea en la Plaza Fraga. Los mitines solidarios se suceden por los barrios. Los activos en Aires Puros, el Comité Obrero en Villa Muñoz. El sábado 26 el Partido Socialista realiza un mitin. La Federación Obrera hizo el suyo en la Plaza Independencia, siendo disuelto a sablazos y apresándose algunos de sus oradores. 4. La segunda huelga general en el Uruguay. Para el domingo 27 de mayo, a las 18 horas, en el Centro Internacional de Estudios Sociales, la Federación Obrera Regional Uruguaya declaró la segunda huelga general en la historia del Uruguay. Sastres, panaderos, picapedreros, linotipistas, choferes, carameleros, cigarreros, zapateros, molineros, calzado, porlan, vidrieros, conductores de vehículos de carga, personal de hoteles, fábricas de bebidas, entre otros, apoyan la medida. Sin embargo, tanto los basureros municipales como los tranviarios y ferrocarrileros salieron a hacer su trabajo. El hecho de que los tranvías funcionasen, aunque sea bajo férreo control militar, hacía que la ciudad no se paralizara. Se produjeron algunas pedreadas a los tranvías, hubo intentos de piquetes y mitines, pero en mucha menor medida que en la huelga general de 1911, ya que ahora no había una sociedad de resistencia de tranviarios organizada. La Sociedad de Resistencia de Oficios Varios del Cerro contó con una importante vigilancia policial. Para el lunes 28, la huelga continuaba. Se realizan piquetes en las puertas de las fábricas, se producen disturbios en las estaciones de tren y numerosas apedreadas en el cerro, donde la caballería custodia la casa de los carneros amenazados. El nivel del paro es importante, pero la casi intacta circulación de trenes y los municipales amenazan con hacer tambalear la huelga. Sanguinetti, el jefe de policía, se encarga de encerrar en los calabozos a todo obrero que no esté trabajando. Por la noche, la Asamblea de la Federación Obrera decide seguir con el paro. El martes 29, mientras se realiza la Asamblea de la Federación en el Centro Internacional, se cerca toda la zona con grandes contingentes policiales y varias ambulancias en un clima de terror. La Asamblea decide levantar la huelga general, pues ya se expresó contundentemente la solidaridad con el Cerro. Pero la lucha en los frigoríficos continúa y el paro en el Cerro aún no terminó. Sin duda, la huelga general no logró dar el golpe mortal que se proponía. Por la noche, levantada la huelga, las iras obreras seguían en pie de guerra. En el tranvía del norte, a la altura de Ejido, en el coche 24, estalla un petardo de dinamita sin causar heridos. La Federación Obrera emitió un comunicado donde decía: No nos han traicionado
traicionado los gremios, pero sí aquellos obreros desorganizados e inconscientes, como los tranviarios, que han dado la pauta de su servilismo, colocándose fuera de toda relación con la clase trabajadora. La clase laboriosa ha dado una lección a la burguesía, una lección de solidaridad y de máxima cultura. Y esto, frente a los atentados policiales, las prisiones en masa, los apaleamientos y a la coacción de la fuerza bruta en todo momento. La huelga fue un éxito, fue todo un apoyo moral hacia los compañeros del cerro, fue toda una voz de aliento. Y sobre todo, hemos demostrado a las altas autoridades del país y a esa policía mazorquera que, obedeciendo órdenes superiores, ha llevado a cabo toda una serie de actos vandálicos y brutales. Que la solidaridad proletaria puesta de manifiesto una vez más en esta emergencia no es una palabra hueca que cae en el vacío entre los trabajadores. Tanto el frigorífico Artigas como el uruguayo logran arreglar el conflicto obteniendo los pedidos de aumento del 10% y reconocimiento gremial. Pero en el SWIFT la lucha sigue en pie. 5. La guerra social. Jugada la carta más fuerte, la huelga general, en el cerro la guerra social estaba instaurada. Allanamiento de comercios afines a los huelguistas, violaciones a los domicilios, sablazos y tiros en abundancia, robos policiales, milicos borrachos de caña por las noches. La barriada estaba militarizada en la democracia más avanzada de Sudamérica. El jueves continúan los combates. Los obreros disparan a los soldados de sus casas, ya que en las calles es imposible transitar. El viernes estalla una nueva bomba en el puerto, camuflada dentro de una canasta, sin causar heridos. El domingo 3 de junio se realiza un nuevo mitin solidario en el puerto de Montevideo, donde los oradores, entre ellos Pascual Minotti y Celestino González, son bajados a la fuerza por la policía y detenidos. En el cerro la guerra sigue. La situación se prolonga por una semana, hasta que el domingo 10 los obreros proponen a la policía terminar el conflicto. Las condiciones para el levantamiento del conflicto dan cuenta de que se trata de una guerra social y no de un conflicto económico. Las condiciones aceptadas por el gobierno para el levantamiento son: 1. Liberar a todos los presos, alrededor de 200. 2. Cese de la represión. Y 3. Retiro de las tropas del cerro. En términos económicos, puede decirse que el conflicto se perdió, al menos para el SWIFT, no para el Artigas y el uruguayo. Pero en términos políticos, si bien la Sociedad de Resistencia de Oficios Varios del Cerro se vio temporalmente debilitada, tanto la huelga general como la guerra social instaurada desarrolló la conciencia revolucionaria de la barriada, como del movimiento obrero y de protesta en todo Montevideo, preparándola para las violentas jornadas que se vivirán durante el año de 1918.